Todo empezó con una puta fotocopia. El viernes por la mañana, Javier llegó a mi instituto sin avisar. Se le había estropeado la impresora en el despacho y necesitaba sacar unas copias urgentes. Tenía prisa, como siempre. Subió directo a la sala de profesores, saludó a los que estaban por ahí, y sin más, usó la fotocopiadora. Lo que no esperaba encontrar era una hoja atascada, doblada en el tambor. Yo estaba en clase, ajena a todo. Él la sacó, la desdobló, y ahí estaba. Una foto a color. De mí. Sentada sobre un escritorio, en ropa interior, con las piernas cruzadas. Sonriendo. No era provocativa, ni vulgar. Pero sí íntima. Y no era suya. Nunca la había visto antes. Ni la ropa, ni la pose, ni el ángulo. Lo que Javier no sabía es que esa foto llevaba semanas olvidada en la fotocopiadora. Y yo tampoco sabía que alguien la había impreso allí. El culpable era Bruno, mi compañero de filosofía, que tenía una forma muy suya de guardar recuerdos. La sala se quedó en silencio, según me contaron. Él no dijo nada. Dobló la hoja con una calma que, ahora sé, era peligrosa. Salió sin hacer ruido, sin una palabra, y sin dirigirse a mí. Yo no me enteré hasta las 2 de la tarde. Entré a la sala, noté las miradas. Una compañera, Eva, me llevó aparte. Lucía. Javier ha estado aquí. Me explicó lo de la fotocopia. Me temblaron las piernas. No fui a casa ese día. Ni ese fin de semana. Dormí en casa de mi hermana, diciéndole que había tenido un problema en el colegio. No pude ni encender el móvil hasta el domingo por la noche. Tenía 5 llamadas perdidas. Ningún mensaje. Y yo sabía que lo sabía. No hacía falta que lo dijera. Hasta ese momento, todo había sido como un juego. Una aventura contenida, sin nombres ni promesas. Bruno y yo solo compartíamos pasillos, cafés y algunas tardes de confesiones en su coche, estacionado frente a un mirador. Yo no era una mujer infiel. Yo era una mujer que necesitaba sentirse viva. O al menos eso me decía a mí misma. Pero cuando Javier encontró esa foto, todo cambió. Volví a casa el lunes por la noche. Entré con la llave como si nada, como si fuera otro lunes cualquiera, aunque no lo era. La puerta estaba sin echar la cerradura, cosa que Javier jamás dejaba pasar. El salón estaba oscuro. En la cocina, el lavavajillas seguía sin vaciar. El olor del tupper con lentejas en el fregadero me dio una arcada, pero no por la comida, sino porque él nunca dejaba platos sucios. Era su forma de marcar el control. Todo limpio, todo exacto. Y sin embargo, ahí estaba el caos, esperando. No lo vi en la casa, ni en el dormitorio. Me senté en la cama y me quedé quieta, como si no estar en movimiento hiciera que todo pasara más rápido. No tenía pensado decir nada, no tenía un discurso preparado, pero sabía que iba a llegar, y que no sería él quien rompiera el silencio. Escuché la puerta del baño abrirse, sus pasos tranquilos por el pasillo, hasta que se asomó al cuarto. No me dijo hola. Se quedó en el marco de la puerta y me miró como si yo fuera un mueble fuera de lugar. ¿Cuánto tiempo? Fue lo único que dijo, sin levantar la voz. No contesté. No porque no supiera la respuesta, sino porque en ese momento no sabía cuál era la versión que quería contar. Si la real, si la que dolía menos, o si la que podía manipular para parecer que lo había hecho por desesperación. No dije nada. Bajé la mirada. No sabes cuánto me costó no ir directo al instituto a darte una hostia delante de todos, dijo él, más para sí mismo que para mí. Pero preferí venir a casa. Esperar. Pensar. El problema era ese. Javier,
cuando pensaba, no explotaba. Procesaba, almacenaba, y luego disparaba con precisión quirúrgica. Se sentó frente a mí, en la silla del escritorio. Me observaba con una mezcla de asco y decepción que no sabía bien cómo gestionar. Yo había visto esa mirada solo una vez, el día que su padre le confesó que tenía otra familia en Asturias. Entonces, Javier tenía 17 años. Me lo contó como una anécdota, pero ahora lo entendía de verdad. Esa mirada era la que te lanza a alguien que siente que lo rompiste por dentro y ni siquiera tuviste la decencia de avisar. Así que es Bruno, ¿no? Preguntó sin esperar respuesta. El filósofo de mierda con las camisas arrugadas. El que siempre habla de autenticidad y no tiene ni para pagarse una cerveza. Yo tragué saliva. Su forma de despreciarlo me dolía más de lo que debería. No por Bruno en sí, sino porque sabía que estaba describiendo exactamente lo que yo había buscado. Alguien que no se pareciera a él. No fue planeado, dije, por decir algo. Claro que no, respondió Javier con una sonrisa seca. Estas cosas nunca se planean. Las bragas simplemente se caen solas, ¿no? Levanté la mirada. Sentí la rabia subirme al cuello, no por su sarcasmo, sino porque, aunque me dolía, tenía razón. Podría haber parado. Podría haber dicho que no. Pero no lo hice. Y él lo sabía. Se levantó de golpe, empujando la silla hacia atrás. Y pensar que te defendía cuando mis amigos decían que eras fría, que no eras de las que sienten. Siempre dije que eras distinta. Que lo nuestro no necesitaba espectáculo. Que lo bueno era que no nos mentíamos. ¡Qué gilipollas he sido! Javier. No hables. No digas mi nombre. No intentes ni justificarlo ni explicar nada. ¿Sabes por qué duele? No es por el polvo en sí, Lucía. Es por todo lo que viene detrás. Las mentiras, las excusas, las sonrisas falsas en la cena. Me diste besos sabiendo que horas antes te los había dado otro. Eso es lo que no tiene arreglo. Me quedé callada. Quería llorar, pero no me salían las lágrimas. Porque, en el fondo, yo sabía que tenía razón. La traición no era el sexo, era la convivencia mientras mentía. El fingir que todo estaba bien, cuando en realidad ya me había salido del matrimonio hacía meses. Lo que pasó con Bruno no fue un accidente. Fue la consecuencia de una cadena de decisiones que yo había tomado una a una. ¿Te gusta?, preguntó él de repente. ¿Te hace sentir más viva? ¿O solo menos muerta? Esa última pregunta me desgarró porque no tenía una respuesta clara. Ni siquiera sabía si me gustaba Bruno o si simplemente me gustaba no ser invisible. No sé, contesté, con la voz rota. Yo sí sé, dijo él. Sé que lo nuestro se acabó. Y lo que más me jode es que ni siquiera me diste la oportunidad de luchar por ti. Me quitaste hasta eso. Me miró un segundo más, como si estuviera intentando memorizar mi cara por última vez. Luego salió de la habitación. No escuché portazos, ni insultos, ni llantos. Solo el sonido de las llaves cuando cerró la puerta por fuera. Y supe que no era una pausa. Era el principio del final. No volvió a casa esa noche, ni la siguiente. El martes por la mañana vi que había recogido algunas cosas. Su portátil, su neceser, 2 camisas y una chaqueta que odiaba. No me dejó nota, no me mandó un mensaje. Simplemente desapareció. La casa se convirtió en un sitio mudo. Sin su voz en el salón, sin los ruidos de sus mañanas, el piso parecía más grande, más frío, pero no físicamente, sino de esa manera en que uno sabe que ya no pertenece a ese lugar. Me duché sin cerrar la puerta del baño, desayuné sin encender la televisión y pasé la tarde mirando el móvil,
esperando un mensaje que no llegó. A las 6, Bruno me escribió. ¿Solo puso ¿estás bien? Le respondí con un sí, y no hablamos más. Me daba vergüenza escribirle, como si la fantasía se hubiera roto de golpe. Bruno era solo eso, un escape, y ahora que Javier sabía la verdad, ya no tenía sentido hablarle. Él tampoco insistió. El miércoles fue el día que Javier volvió. Lo hizo como si nada, a las 8 de la tarde, con una bolsa de deporte al hombro. Entró, dejó las llaves en la mesita del recibidor y fue directo a la cocina. Yo estaba en el sofá, sin saber si decirle algo. Me quedé quieta, observando cómo abría la nevera, sacaba una cerveza y se sentaba frente a mí sin mirarme. El silencio era incómodo pero no tenso, más bien cargado de algo que no sabía si era rabia o indiferencia. He estado en casa de Rubén, dijo mientras abría la lata. Me ha ofrecido el sofá por unos días. Le he dicho que probablemente me mude a casa de mi madre. No supe qué decir. Rubén era su mejor amigo, y también el nuestro. Yo había estado en su boda, le había cuidado el perro, había dormido en su casa con Javier 1000 veces. Ahora él sabía lo que yo había hecho. Me imaginé sus conversaciones, las risas que se habrían ahogado, los comentarios duros. No te voy a pedir explicaciones, añadió Javier, mirando ahora hacia mí. Pero necesito saber algo. ¿Fue solo él o hubo más? Esa pregunta era tan directa que me pilló sin aire. Quise decir que solo había sido Bruno, pero en ese momento me di cuenta de lo que realmente quería saber, si yo había hecho de esto un hábito, si me había convertido en otra persona que él ya no reconocía. Bajé la mirada y asentí. Solo él. Javier dio un sorbo a la cerveza sin apartar la vista de mí. ¿Cuánto tiempo? 2 meses. ¿Lo seguiste viendo después de esa foto? No. ¿Vas a volver a verlo? No lo sé. Se rió. Una risa seca, sin humor. No sabes. Perfecto. Se levantó, fue al dormitorio y volvió con una carpeta en la mano. La dejó sobre la mesa, junto a la cerveza. Era fina, sin muchas hojas. Es un borrador del acuerdo de separación. Lo he hecho con un amigo del despacho. No está firmado ni nada, solo quiero que lo leas. Puedes hacer tus modificaciones, lo hablaremos con calma. No voy a hacerte la vida imposible, Lucía. Pero necesito cerrar esto bien. Yo no había llorado en todos esos días. No cuando me fui a casa de mi hermana, no cuando escuché los insultos de mi madre por teléfono, no cuando rompí con Bruno por WhatsApp. Pero al ver esa carpeta, esa forma tan formal y silenciosa de decirme se acabó, se me desbordó todo. No sollozos escandalosos ni gritos, solo lágrimas que cayeron una tras otra sin poder detenerlas. Javier no hizo nada, no se movió. Me observó llorar como quien mira una tormenta por la ventana. Sé que te duele, dijo finalmente. Pero lo que más me jode es que me dolió más a mí. No por el ego, ni por lo físico. Me dolió porque tú eras la única persona en el mundo con la que yo podía ser yo. Y resulta que tú necesitabas ser otra con otro. No lo planeé, murmuré. Lo sé. Pero lo hiciste igual. Se levantó, recogió la carpeta y la puso en mis manos. Luego volvió a la cocina, lavó su vaso, lo dejó secando y fue al dormitorio. Cerró la puerta sin ruido. Esa noche dormí en el sofá, no porque él lo pidiera, sino porque ya no me salía a compartir la cama con alguien que estaba a punto de dejar de ser mi marido. Ni siquiera me atreví a cruzar esa línea invisible que había entre nosotros. Porque ya no era solo distancia. Era el vacío. La venganza de Javier no fue escandalosa, no fue ruidosa, pero fue precisa, pensada, y sobre todo, humillante. Empezó una semana después de aquella noche.
Había vuelto a casa solo para terminar algunos trámites del acuerdo, según él. Dormía en el cuarto pequeño, el que usábamos de oficina, y no hablábamos más de lo necesario. Yo pensaba que todo se estaba enfriando, que quizás, con el tiempo, podríamos incluso llegar a llevarnos bien. Me equivoqué. El viernes por la mañana me llamaron de la dirección del instituto. Querían hablar conmigo urgentemente. No por mi rendimiento, no por un tema académico, sino por un asunto personal que había llegado al centro de forma externa. Fui con un nudo en el estómago. Cuando entré al despacho, estaban el director, la jefa de estudios y un representante del ayuntamiento, que colaboraba con nosotros en un programa de intervención social. En el centro de la mesa, una carpeta blanca con mi nombre. No hacía falta abrirla. Sabía exactamente qué había dentro. La misma foto de la fotocopiadora, impresa con calidad, acompañada de una hoja con un correo anónimo enviado a la junta directiva del centro. En el correo, se hacía referencia a una relación impropia entre dos docentes, citando nombres, fechas, incluso horarios de clases y reuniones. Todo estaba detallado. Y lo peor no era la foto ni el texto, sino saber quién lo había hecho. Javier no se molestó en ocultarlo demasiado. El correo venía de una cuenta creada ese mismo lunes con un nombre falso, pero su redacción, la estructura del mensaje y la forma de argumentar eran idénticas a los informes que él preparaba en el despacho de abogados. Lo reconocí de inmediato. Me dejaron hablar. Dije que era un asunto cerrado, que ya no existía ninguna relación, que no había afectado en absoluto al ámbito profesional y que lo ocurrido fue un error personal que lamentaba profundamente. Me escucharon sin interrumpirme, pero no con simpatía. La jefa de estudios evitaba mirarme directamente. Cuando terminé, el director me explicó que no podían sancionarme formalmente, pero sí apartarme temporalmente de ciertas actividades del centro. Me quitaron la tutoría, me retiraron del programa de mediación con alumnos y me comunicaron que mi puesto no estaba en riesgo inmediato, pero que debía restablecer la confianza de la comunidad educativa. Salí de allí sin decir nada. Crucé el pasillo como una sombra, sentí las miradas de otros profesores, y supe que alguien más había visto el contenido. No solo Javier lo había enviado al director. Lo había mandado también al grupo de WhatsApp de profesores. Cuando llegué a casa, lo encontré en el salón, con el portátil sobre las piernas, viendo una serie. Me miró como si nada. ¿Qué tal el día? Eres un hijo de puta. Puede ser, respondió sin inmutarse. Pero uno muy bien informado. ¿Qué coño ganabas con eso? ¿Tú qué crees? ¿Qué querías? ¿Una ruptura tranquila, amigable, sin consecuencias? ¿Querías follarte a un compañero y luego seguir siendo la misma Lucía en el instituto, con tus actividades, tus cafés, tus charlas sobre igualdad? Pues no, Lucía. No funciona así. Me has destrozado el trabajo. No. Te lo has cargado tú. Yo solo me aseguré de que no se olvidaran de lo que hiciste. Me lancé sobre él. No para golpearlo, sino porque no podía más. Empecé a gritarle, a empujarle el pecho con las manos, a decirle que estaba loco, que se había pasado de la raya. No se defendió, solo me agarró las muñecas con fuerza y me empujó hacia atrás. No me vuelvas a tocar, dijo serio. Nunca más. Me fui a la cocina y tiré un vaso al suelo. No por rabia, sino por desesperación. Me temblaban las manos. Quería correr, huir, desaparecer. Él volvió a sentarse, encendió el portátil de nuevo y siguió viendo la serie. Como si nada hubiera pasado. Esa noche, me encerré en el dormitorio y no salí. No dormí. Solo pensaba en la imagen de mis compañeros leyendo ese correo, en Bruno bajando la cabeza al pasar por los pasillos, en los alumnos que quizás también habían oído algo.
Javier no necesitó gritar, no necesitó golpearme. Solo usó la verdad y la convirtió en castigo. Lo peor de todo es que no podía decir que no me lo merecía. Javier me pidió que habláramos el domingo por la tarde. No usó ningún tono amable ni tampoco uno agresivo, fue más como si estuviera organizando una reunión de trabajo. Quiero hablar contigo sobre el siguiente paso, dijo mientras cerraba el portátil y apagaba el televisor. Me senté en la mesa del comedor con las manos entrelazadas. No sabía qué esperar. No había gritado, no había destrozado nada, pero me había expuesto de una manera que aún no terminaba de digerir. Él se sentó frente a mí con una carpeta, la misma del borrador del acuerdo. La abrió y sacó algunas hojas marcadas con subrayados y notas escritas a mano. He hablado con mi abogado, empezó diciendo. Él cree que lo mejor es que hagamos esto rápido. Sin entrar en disputas judiciales. Podemos presentar esto como una separación de mutuo acuerdo. Firmamos, dividimos los bienes según lo que ya está aquí, y cada uno sigue su camino. ¿Y el piso? Yo me voy. Me quedo con mi parte de la cuenta y con el coche. Tú puedes quedarte aquí. Es lo más práctico. No quiero quedarme en esta casa, respondí sin pensar. Él me miró con una mezcla de sorpresa y desdén. Pues véndela. O quédate con ella, haz lo que te dé la gana. Pero no te voy a pagar alquiler ni nada parecido. Esto no es un castigo, Lucía, esto es una separación. No esperes que después de todo te trate como si nada hubiese pasado. ¿Y si quiero intentar arreglarlo? No quiero arreglar nada contigo. Me quedé callada. No tenía sentido insistir. Sabía que él no era el tipo de hombre que soltaba una frase como esa sin haberla pensado. Lo había decidido. Estaba fuera de cualquier posible reconciliación. Lo único que quedaba era aceptar lo que ya era evidente. Voy a firmar, le dije. Bien. Cuando lo tengas listo me avisas. Lo llevamos al notario. Hubo un silencio largo. Pensé que ya se iba a levantar, pero en vez de eso, me miró fijamente, con una expresión que no sabía cómo interpretar. No sabes lo que hiciste, me dijo. Sí lo sé. No, no lo sabes. Piensas que es solo una traición de pareja, un fallo emocional, una crisis de mediana edad. Pero no es eso. Tú mataste lo que había entre nosotros y ni siquiera te diste cuenta. Lo rompiste sin anestesia y ahora quieres que firmemos como si fuéramos dos personas civilizadas. Pero es que yo ya no soy civilizado contigo. ¿Qué quieres que diga? Nada. Solo escucha. Porque esto va a ser lo último que te diga antes de desaparecer de tu vida para siempre. Durante años pensé que tú eras la única persona que de verdad me conocía, que podías ver más allá de lo que aparento, que me entendías incluso cuando no decía nada. Y lo peor es que tú también lo pensabas. Y aún así, preferiste meterte en la cama con alguien que no sabe ni el color de tus miedos. Solo por sentir algo nuevo. Algo distinto. Como si todo lo que teníamos no valiera nada. ¿Sabes qué es eso? Es desprecio. No por mí, por ti. Porque te trataste como si no merecieras más que una emoción vacía. Yo quería contestarle, decirle que no era así, que había más cosas detrás, pero todo lo que se me ocurría sonaba a excusa. Así que no dije nada. Lo dejé hablar. Me debía esas palabras. Me debía ese último puñetazo emocional. Me voy mañana. No volverás a saber de mí. Si necesitas algo legal, háblalo con el abogado. No quiero mensajes, llamadas, nada. Voy a reconstruir mi vida desde cero, sin ti, sin tu nombre, sin tu sombra. No quiero que nadie me relacione contigo. No quiero que vuelvas a existir en mi historia. Javier. No.
No digas mi nombre. Se levantó. Cerró la carpeta, la metió en su mochila y fue a su cuarto. Minutos después salió con una maleta y sin decir nada más, abrió la puerta y se fue. Yo no me moví. No lloré. No reaccioné. Me quedé sentada en la misma silla, con la cabeza llena de pensamientos desordenados y el pecho como un pozo seco. No era tristeza lo que sentía. Era una especie de desconexión. Como si todo lo que había pasado desde el día de la fotocopia fuera parte de otra vida, una que ya no podía tocar. Me levanté cuando ya era de noche. Fui al dormitorio, abrí el armario, saqué un par de cajas con papeles antiguos y me puse a buscar fotos, cartas, lo que fuera que quedara de nosotros. No encontré mucho. Javier no era de guardar recuerdos, y yo tampoco. A las 2 de la madrugada, estaba sentada en el suelo, con una caja vacía a un lado y la carpeta de separación en las manos. No sabía si firmarla al día siguiente o romperla en 1000 pedazos. Pero sí sabía algo, ya no había vuelta atrás. Pasaron 3 semanas desde que Javier se fue. Firmé el acuerdo, lo entregué al abogado y no recibí respuesta. No volví a verle. No supe si cambió de ciudad, si seguía en casa de su madre o si había empezado a vivir con otra persona. Desapareció como dijo que lo haría, sin dejar ni una grieta por donde volver a entrar. No lo busqué. No por dignidad ni por respeto, sino porque entendí que ya no tenía nada que ofrecerle. Él había cerrado su capítulo y yo estaba atrapada en el mío, leyendo y releyendo las mismas frases. El instituto era otro infierno. Los alumnos ya no me hablaban igual, los profesores me saludaban con una distancia educada, y algunos evitaban cruzarse conmigo en los pasillos. Bruno pidió un traslado a otro centro y se lo concedieron sin complicaciones. Se fue sin despedirse. En la última reunión de equipo, la directora me sugirió que quizás sería bueno que yo también pidiera un cambio, para respirar otro ambiente, como lo llamó ella. Yo asentí. No tenía fuerzas para discutir. Entendí que, aunque no hubieran podido echarme, tampoco me querían ahí. No había espacio para una mujer que había metido su vida personal dentro del trabajo de forma tan ruidosa. Era lo que había. En casa, todo era automático. Me levantaba, me vestía, iba al trabajo, volvía, preparaba algo de comida y me sentaba frente al televisor sin prestar atención a lo que pasaba en pantalla. No salía, no hablaba con nadie más allá de lo imprescindible. Mi hermana me llamó algunas veces, y le contesté con frases cortas. Mis padres sabían lo básico y evitaban tocar el tema. Para ellos, lo importante era que el matrimonio había terminado y que yo debía aprender la lección. Me hablaban como si tuviera 15 años. Un día, a principios de abril, Javier me mandó un mensaje. Fue directo, sin introducción, sin despedida, firmado. El notario ya tiene copia. Puedes recoger la tuya cuando quieras. No respondí. No hacía falta. La parte legal estaba cerrada. La emocional ya estaba enterrada desde antes. Pero esa noche no dormí. Me pasé horas en la cama mirando el techo, repasando cada detalle, cada momento desde aquella conferencia en Valencia hasta el día en que Javier se fue con la maleta. No encontré ninguna revelación. No tuve epifanías. Solo una lista de errores, elecciones hechas con egoísmo, y un daño que no sabía cuánto tiempo más iba a arrastrar. Una semana después, lo vi por casualidad. Estaba en una terraza en Lavapiés, tomando algo con un grupo de gente. Se reía. Vestía diferente, más informal. Parecía otro. Me paré al otro lado de la calle. No me vio. No supe si acercarme, si decir algo, si fingir que no le conocía. Al final, me quedé quieta unos minutos y luego me fui. No porque no quisiera verle,
sino porque me di cuenta de que ya no formaba parte de ese mundo. Era un espectador externo. Una figura que quedó en un capítulo que él ya había cerrado. En el camino de vuelta a casa, me vino una pregunta que no me había hecho nunca. Si pudiera volver atrás, ¿haría las cosas de otra manera? No sabía la respuesta. Porque una parte de mí sí deseaba que todo hubiera sido distinto, que hubiera hablado con Javier antes, que hubiera puesto sobre la mesa lo que me pasaba, que no me hubiera acercado a Bruno. Pero otra parte no estaba segura de que eso hubiera evitado el final. Quizás estábamos destinados a rompernos, solo que yo fui la primera en joderlo todo. Un mes después me asignaron un nuevo destino. Un instituto pequeño en las afueras, menos carga horaria, alumnos más tranquilos. Acepté sin pensarlo. Cambié de casa, alquilé un piso modesto en un barrio donde nadie me conociera. Empecé de cero. Nadie me preguntó por Javier, nadie me miraba con reproche. Me convertí en una profesora más. No hice amigos, no conté mi historia. Mantenía las distancias. Algunos pensaban que era reservada, otros que era borde. Me daba igual. Cumplía con mi horario, saludaba con corrección y volvía a casa en silencio. No era una vida emocionante, pero era estable. Y esa era la única palabra que me interesaba en ese momento. Un sábado por la tarde, encontré en una caja del trastero una foto antigua. Era de uno de nuestros viajes a Cádiz. Javier tenía el pelo más corto, yo llevaba gafas de sol. Sonreíamos los dos. Me quedé mirándola un rato largo. No sentí nostalgia. No sentí rabia. Solo una especie de aceptación. Eso existió. Fue real. Fue bueno. Y luego se acabó. Lo arruiné, sí, pero también aprendí algo. Que la vida no te da segundas oportunidades iguales, que no se puede vivir esperando que todo vuelva a ser como era, y que algunas pérdidas, por duras que sean, también son una forma de liberación. Me levanté, guardé la foto en un cajón y salí a la calle. No tenía planes. Solo quería caminar. Por primera vez en mucho tiempo, no pensaba en el pasado, ni en lo que había hecho, ni en lo que había perdido. Caminaba sin peso. Y eso, para mí, ya era algo.